Capítulo 156. 9 de junio de 1942. Prusia Oriental, Alemania. Kulik recibió una orden de ofensiva del Stabsverknogo Comando Vanilla, Comando Supremo y Cuartel General, del Kremlin de Moscú y lanzó la ofensiva según lo ordenado. Al principio había gritado que pronto comunicaría la noticia de la victoria a Moscú, pero ahora lamentaba amargamente su comentario descuidado. La defensa del ejército alemán, que se creía debilitada por los feroces combates, todavía era sólida y trituraba como una licuadora al ejército soviético, que atacaba con ignorancia. Hoy Kulik habló por teléfono con el secretario general en Moscú. Esperaba críticas por la falta de apoyo a la ofensiva, pero inesperadamente, lo que salió de la boca de Stalin fueron palabras de aliento. La creencia de que pronto podríamos concluir con éxito la ofensiva y avanzar hacia Königsberg. Kulik se preguntó qué decirle al secretario general, quien confiaba en su victoria. ¿Qué diría el secretario general si le dijera la verdad aquí y ahora, de que la defensa del enemigo era tan fuerte que no había progreso en la ofensiva? Estaba un poco asustado, así que en lugar de decir la verdad, terminó la llamada con su discurso habitual. Y yo estaba preocupada. Si la ofensiva fracasa después de gritar esto fuerte, el secretario general seguramente se enojará. No sabía cómo terminaba siempre un Stalin enojado. Si tienes mucha suerte, serás reprendido o degradado a una posición inferior en la retaguardia, pero si tienes mala suerte, puede que te degraden o, en el peor de los casos, te ejecuten. ¿Hay alguna noticia todavía sobre el 10º cuerpo? Kulik preguntó con voz irritada. No ha habido noticias del 10º cuerpo desde el último informe que llegó hace 3 horas. El diputado que salió corriendo a verificar regresó y dijo. Se dice que, durante el avance, el ataque aéreo alemán cortó la conexión entre las tropas de vanguardia y las de retaguardia, dejándolas atrapadas. Maldita sea. ¿Quieres decir que lo dejaste así sin siquiera disparar fuego antiaéreo? Kulik perdió los estribos con su tonto ayudante y le preguntó por el 3er cuerpo mecanizado y el 29 cuerpo de fusileros. La situación era la misma para ambos cuerpos. Era necesario reponer tropas, municiones y combustible. No era posible seguir avanzando. ¿Qué pasa con el 4º cuerpo mecanizado? Estamos solicitando suministros de tropas y municiones. A menos que se repongan estos dos, el progreso será imposible. Voy a darme la vuelta. Kulik se puso nervioso, se levantó de su asiento y se puso el abrigo que se había quitado. Tenía pensado ir él mismo al frente y observar la situación. Como nota al margen, voy a hacerles crujir las articulaciones a estos idiotas incompetentes. Maldita sea. ¿Cómo es posible que solo haya quienes se quedan cortos? Kulik, que es famoso por ser bocachas, ha estado diciendo muchas palabrotas estos días. Debido a la situación de guerra no resuelta, a menudo se ponía ansioso, su personalidad se volvió sucia y la cantidad de alcohol que bebía aumentó. Además, insultos de parte de subordinados. Kulik, que se dirigía al frente en un Gaz-64, pronto vio un grupo de tanques detenidos al costado de la carretera. Fue el T-43 el que presentó a Stalin y recibió el permiso para su producción en masa, desplazando al T-34. ¿Qué están haciendo allí ahora? Kulik preguntó con el ceño fruncido, ignorando los saludos apresurados de los soldados que vieron su insignia de rango. No son 1 ni 2, sino 7 tanques los que están parados. No hay ni un solo soldado ni una bala en el frente. ¿Qué clase de desperdicio es este? El tanque se abrió y está esperando a que llegue la empresa de mantenimiento. Es que no podemos arreglarlo por nuestra cuenta. Un teniente que llevaba una gorra de tanque dijo. ¿Está roto? Esto sucede a menudo. Sí, camarada mariscal. El motor se averió hace una semana y lo revisaron, pero se volvió a averiar. El nuevo motor V5 aplicado al T-43 tenía mayor potencia que el motor V2 del T-34, pero se estropeaba con frecuencia y causaba frecuentes problemas. Además, el grueso blindaje frontal del vehículo provocó que el centro de gravedad del tanque se desplazara hacia adelante, lo que provocó graves daños en los volantes. Para empeorar las cosas, su productividad, que era inferior a la del T-34, fue un enorme desastre para el ejército soviético, que ya sufría graves pérdidas de tanques. Como se producían más tanques en el campo de batalla que en las fábricas, el número de tanques en existencia estaba disminuyendo a pesar de que las fábricas en toda la Unión Soviética operaban día y noche.
Kulik, quien argumentó que ya no había necesidad de tanques con prestaciones vagas como el T-34 debido al T-43, tenía una sensación ominosa. Si la cuestión del rendimiento del T-43 llega a oídos del secretario general, sin duda tendrá voz y voto, ya que apoyó y defendió activamente el desarrollo del T-43. Si la ofensiva fracasa aquí. Emergencia. Ataque aéreo. Los pensamientos de Kulik fueron interrumpidos por una palabra. Ataque aéreo. A lo lejos, el escuadrón HS-123 de la Fuerza Aérea Alemana volaba a baja altitud y se dirigía directamente hacia nosotros. Después de escuchar el sonido único del motor del HS-123, los soldados soviéticos pensaron erróneamente que había comenzado un ataque con ametralladora y rápidamente cayeron al suelo. Kulik también se tumbó apresuradamente boca abajo al costado del camino. En una situación en la que los aviones enemigos atacaban, la reputación del enemigo no era un problema. La prioridad inmediata era sobrevivir al fuego enemigo. La bomba lanzada por el HS-123, que iba a la cabeza de la formación, impactó en el camión detenido. La segunda bomba lanzada por el HS-123 no tocó la carretera y cayó a la derecha. El tercer HS-123 alcanzó el blindaje superior de un T-43 parado, destrozando el tanque. La munición cargada en la carrocería del vehículo explotó de repente, haciendo volar por los aires a los soldados que se encontraban alrededor. Kulik, que estaba tendido boca abajo en el suelo, no pudo oír bien la explosión porque tenía los tímpanos desgarrados. Al mismo tiempo, la tiranía envió su pesado cuerpo a volar por los aires. Kulik cayó al suelo y su pesado cuerpo rodó como un balón de fútbol. Una espinilla rota atravesó la carne y sobresalió, y una costilla rota atravesó el pulmón y los intestinos. Quería desmayarse, pero Kulik no pudo debido al insoportable dolor. ¡Qué perro, joder! 10 de junio de 1942 Königsberg, Prusia Oriental, Alemania. La ofensiva militar soviética llegó a la catástrofe en menos de una semana. Intentaron lanzar apresuradamente una ofensiva cuando ya estaban escasos de tropas y materiales, y no solo terminaron desperdiciando solo hombres y equipos, sino que también llamaron a unidades de reserva y las apresuraron, dejándolos cortos de tropas para defenderse del contraataque del ejército alemán. El ejército soviético sigue enviando sus tropas a la línea de defensa alemana, pero eso solo nos dice que las fuerzas del ejército soviético se están volviendo gradualmente insuficientes. Al principio se despliega una división, pero a medida que pasa el tiempo, se reduce a brigada, regimiento y batallón. ¿Cómo no saberlo? Los movimientos y la información de las tropas soviéticas que llegaban desde el frente eran comunicados al F uno tras otro. El nombre a la operación es subyugación. La llamamos así para exterminar a todos los comunistas que pisaran nuestro territorio. El propio Lev comenzó a explicar la estrategia con una gran sonrisa en su rostro. Los comandantes de cuerpo, los comandantes de división y el personal escucharon la explicación de Lev con leves sonrisas en sus rostros. Ya se acabaron los días en los que simplemente bloqueábamos un golpe desde allí. A partir de ahora, nos toca a nosotros golpear. Es hora de asestar un fuerte puñetazo en el plexo solar a un oponente que ha perdido toda su fuerza después de lanzar varios golpes no tan fuertes. La operación de contraataque ya estaba en marcha de forma progresiva. Mientras el ejército soviético realizaba repetidos asaltos inútiles y era asolado por ametralladoras y cañones antitanque, los trenes y camiones de la retaguardia transportaban constantemente soldados, municiones, alimentos, proyectiles de artillería y combustible a las líneas del frente. Ahora que ya se ha recaudado suficiente dinero, lo único que queda es jugar con calma. Chicos, ¿empezamos? 11 de junio de 1942 Prusia Oriental, Alemania. Disparar. A las 4 de la mañana, cientos de cañones desplegados en el frente norte abrieron fuego a la vez. En un instante, el área circundante se iluminó como si fuera de día y se escuchó un fuerte estruendo. Acompañados de disparos, miles de proyectiles volaron por el aire hacia el campamento enemigo. El fuerte ruido y la vibración provocados por la explosión de un proyectil enterrado en el suelo hicieron temblar el suelo. Incluso las tropas alemanas que se encontraban a varios kilómetros de las posiciones soviéticas podían sentir las vibraciones. El lanzacohetes múltiple Nebelwerfer 41 también disparó cohetes de 15 centímetros contra las tropas soviéticas.
El Nebelwerfer 41, que dispara 6 cohetes de 15 centímetros y 34 kilogramos en sucesión a la vez, devastó un área del tamaño de un campo de fútbol cada vez que estallaban llamas. No quedaba ni una sola brizna de hierba en el lugar por donde pasó el cohete. El Wurframen 40, llamado Stuka sobre el terreno por el ejército alemán, es un lanzacohetes múltiple que utiliza un lanzador de madera y se utilizó principalmente en el SD.KFZ-251 y el Kesen. Aunque tiene la desventaja de tener una tasa de impacto muy baja debido a la falta de precisión en la fuerza de impacto, es ampliamente desplegado y utilizado en el frente de batalla debido a la ventaja de ser muy barato y fácil de fabricar al estar hecho de madera. Date prisa y recarga. Muévete rápido. Cuando se lanzaron sucesivamente 6 cohetes incendiarios de 28 centímetros, los soldados que esperaban detrás cargaron el siguiente cohete en el tubo de lanzamiento. Los soldados y corresponsales de guerra enviados por la compañía de propaganda capturaron diligentemente en la película de la cámara el lanzamiento del cohete y su vuelo con su cola amarilla colgando. El vídeo que filmaron iba a ser publicado para el público alemán a través de Die Deutsche Wochenschau, el noticiero semanal alemán sobre tiempos de guerra. El sargento SS Ernst Bachmann, de la división Das Reich, observó cómo los proyectiles disparados por nuestros propios cañones volaban hacia las líneas enemigas en una curva parabólica. Disparos y aterrizaje. Este sencillo proceso continuó creando una enorme armonía. A las 4:30 horas se dio finalmente la orden de avance a las tropas de tierra. Se escuchó estática en la radio y luego se escuchó una voz familiar. Bachmann escuchó la voz que provenía de la radio. Compañía, avance. Cuando la orden del comandante de la compañía llegó por radio, 12 tanques Panther comenzaron a avanzar todos a la vez. A medida que avanzaban los tanques, los granaderos Panzer a bordo del SD.KFZ-251 también comenzaron a avanzar. Adelante el tanque. Bachmann miró a su alrededor con la cara fuera de la cúpula. Restos de tanques soviéticos destruidos y cadáveres de soldados soviéticos fueron abandonados sin cuidado por todas partes. Como era un verano caluroso, los cadáveres se descompusieron rápidamente y el mal olor de los cadáveres podridos se podía percibir a varios kilómetros de distancia. Los soldados con problemas de estómago vomitaban o perdían el apetito cuando olían por primera vez el hedor de los cadáveres podridos, pero a medida que permanecían más tiempo en el campo de batalla, gradualmente aprendían a acostumbrarse al hedor. Era más como si sus narices se hubieran paralizado por el hedor en lugar de acostumbrarse a él, pero los soldados ahora podían comer y dormir a pesar del hedor. Además de cadáveres y escombros, el suelo estaba sembrado de fosas de proyectiles de diversos tamaños. Cientos de pozos, casi tan grandes como estanques, se extendieron al mismo tiempo, dándole la apariencia de la superficie de la luna. El conductor, el cabo SS Grundmeyer, conducía el tanque teniendo cuidado de no dejarlo caer al pozo. Cuando el tanque pasó por el borde del pozo, las piedras cayeron dentro del mismo. En el foso había varias bombas sin explotar, pero eran proyectiles defectuosos que no explotaron porque sus mechas estaban rotas. Si conducían incorrectamente y se metían en una zanja y tocaban una bomba sin explotar, estaban acabados. Cuando Bachmann dio instrucciones a Grundmeyer por radio, Grundmeyer condujo el tanque en la dirección que Bachmann le indicó. Fue una tarea que requirió un alto grado de concentración. El ejército alemán, que logró escapar de los pozos y salió de nuevo a la llanura abierta, ganó velocidad. Aún no había señales del enemigo. Los últimos cohetes disparados por los artilleros volaron hacia el cielo azul oscuro, con sus colas delgadas como hilos colgando. ¿La Unión Soviética hizo tal propuesta? Sí, Su Majestad. El rey Miguel I de Rumanía escuchó el informe del ministro de Asuntos Exteriores y viceprimer ministro Mihai Antonescu, lo reflexionó y luego preguntó al primer ministro Ion Antonescu, que estaba presente, su opinión. ¿Qué piensa el primer ministro sobre la propuesta soviética? ¿No es obvio? Es una afirmación persuasiva en la que no hace falta pensar ni un segundo. Cuando Ion Antonescu resopló y habló como si preguntara qué le preocupaba, el rey Maa I, que se había sentido tentado por un momento por la propuesta de la Unión Soviética, se sintió avergonzado. Ion Antonescu expuso un sólido argumento sobre si realmente no conocía las intenciones del rey o si las conocía pero deliberadamente fingía no saberlas. Los comunistas son un grupo de gente que cada vez que abre la boca suelta mentiras. Sobre todo los rusos.
Los húngaros y los búlgaros que nos robaron nuestro territorio son los que hay que matar, pero los bolcheviques rusos también nos arrebataron Besarabia y el norte de Bucovina. Pero ahora estos tipos nos ofrecen negociaciones. No mencionan nada sobre la devolución del territorio que nos robaron. Así es, Su Majestad. Incluso si aceptamos su oferta y ganamos la guerra, no hay garantía de que cumplan las promesas que nos hicieron. Más bien, existe una gran posibilidad de que solo se aprovechen de usted. Mihai Antonescu también brindó apoyo a Ion Antonescu. HMM. Yo también pensé lo mismo. Los rusos, especialmente los comunistas, deben ser dignos de confianza. Miguel I, avergonzado, asintió con entusiasmo, como si hubiera estado pensando lo mismo desde el principio. Rumanía y Rusia son países ortodoxos y tienen mucho en común cultural y artísticamente, pero su relación no era muy amistosa. Por el contrario, la relación entre ambos países no era diferente a la de sus vecinos Hungría y Bulgaria, y los sentimientos antisoviéticos de los rumanos se intensificaron hace 2 años cuando la Unión Soviética amenazó a Rumanía y le quitó Besarabia y el norte de Bucovina. Cuando la Unión Soviética lanzó un ataque preventivo, todos los rumanos clamaban venganza y castigo contra la Unión Soviética con una sola voz. La imagen que se tenía de Alemania era muy buena, ya que había enviado su propia fuerza aérea y ejército para proteger el campo petrolífero de Ploiesti de los ataques aéreos de la Fuerza Aérea Soviética y defender aún más el territorio rumano. Aunque tuvimos una guerra con Alemania durante la Primera Guerra Mundial, ahora somos claramente aliados. Pero ¿qué pasa si de repente traicionan a Alemania y se pasan al lado soviético? Estaba claro que no solo sería difícil de aceptar para el pueblo, sino que solo aumentaría la antipatía hacia la familia real. Y lo más temible es tener que soportar la ira de Alemania. Miremos a Alemania. Aunque fue claramente atacada por la Unión Soviética, se defendió bien, como si no se hubiera inmutado. Incluso mientras Alemania bloqueaba el ataque soviético, estaba reuniendo tropas y materiales para un contraataque. El embajador alemán incluso insinuó en secreto que dentro de 2 o 3 meses, Alemania lanzaría una contraofensiva a gran escala e invadiría territorio soviético. ¿Qué pasaría si uno se cambiara de bando y se uniera a la Unión Soviética y no lograra cambiar el rumbo? Naturalmente, la punta de la espada de Alemania se dirigirá hacia Rumanía antes que hacia la Unión Soviética, y Hungría y Bulgaria no perderán esta oportunidad y tomarán la iniciativa en el castigo a los traidores. ¿Qué le pasó a Yugoslavia, que ofendió a Alemania? Al igual que el Imperio Austrohúngaro, después de que su gran territorio fue dividido, ¿no regresó a la época en que era un país sin salida al mar hace 30 años? Miguel I se estremeció al ver la palabra Rumanía desaparecer del mapa y las fronteras de Hungría y Bulgaria reemplazar el territorio rumano. Si perseguimos una codicia irracional, todo el país puede ser devastado por el ejército alemán, la bandera búlgara ondeará en Bucarest y los húngaros tal vez tengan que sumergir sus pies en el Mar Negro. Eso no es posible, dígaselo al embajador soviético. Me dijeron que su petición de regresar a casa nunca sería aceptada. Prefiero defender mi honor hasta el final, incluso si eso significa morir. Seguiré las órdenes de Su Majestad. Capítulo 157. Conductor, deténgase. Lo primero que bloqueó el camino de Barkman fue el cañón antitanque soviético. Aunque el proyectil no alcanzó el blanco, Barkman, consciente de un ataque enemigo, ordenó rápidamente detenerse. Chicos, Rosque, ¿dónde os escondéis? Cuando el cañón antitanque abrió fuego, la infantería soviética lo tomó como una señal para atacar y abrió fuego. Las balas volaron con colas amarillas y rebotaron en el blindaje del tanque. Barkman bajó aún más la cabeza en respuesta al feroz fuego enemigo, pero no entró por la escotilla hasta el final. Los comandantes de tanques alemanes, a diferencia de los comandantes de tanques aliados de la Unión Soviética, Gran Bretaña y Estados Unidos, siempre abrían la escotilla y exponían sus caras al exterior, porque podían obtener un campo de visión más amplio que con la escotilla completamente cerrada. Un campo de visión más amplio significaba que los enemigos podían ser detectados más rápidamente. Por esta razón, los comandantes de tanques alemanes lucharon con las escotillas abiertas y la cabeza afuera, a pesar de diversos peligros como escombros y francotiradores. Un segundo después, salió disparado un segundo proyectil, que esta vez no alcanzó al enemigo.
El proyectil perforante de 76 milímetros del cañón de campaña del F-22 impactó con precisión en el blindaje frontal del Panther, pero no lo penetró y rebotó como un balón de fútbol que rebota en el suelo. Los artilleros antitanque se quedaron atónitos cuando los proyectiles perforantes que disparaban rebotaron en vano. El cañón de campaña F-22 tenía la mayor precisión y poder de penetración entre las piezas de artillería del mismo calibre de 76 milímetros, pero no fue suficiente para penetrar el blindaje inclinado de 80 milímetros del Panther, que equivale a 140 milímetros de blindaje vertical. Encontrado. Cañón antitanque enemigo a la 1 en punto. Entre los arbustos sobresalía un freno de boca. La distancia era de unos 850 m. Estaba dentro del alcance del cañón del tanque KWK-42. Gira la torreta. Mientras los soldados soviéticos rechinaban los dientes y cargaban nuevos proyectiles, el sargento artillero de las SS Podgendorf giró inmediatamente la torreta en la dirección que había mencionado Barkman. Dentro de la cámara había una granada que había sido precargada por el operador de municiones, el cabo SS Karl Heyer. Distancia 850. Avísame en cuanto termines de apuntar. Está bien. Poggendorf ajustó el ángulo del cañón principal girando las manijas superior e inferior. Su alcance también mostró al enemigo del que había hablado Barkman. Aunque no era completamente visible porque el cuerpo estaba cubierto por los arbustos, pude vislumbrar al soldado enemigo moviéndose a través de un hueco entre los arbustos. Apunta completo. Lanzamiento. En respuesta a la orden de Barkman, Poggendorf presionó el gatillo del arma principal unido al mango. Un destello naranja del tamaño de una casa surgió del puerto del cañón, y una granada de 75 milímetros voló en línea recta hacia las líneas enemigas. Barkman cerró los ojos antes de que se disparara el arma principal para evitar perder temporalmente la vista debido al destello de luz. El proyectil falló por poco y voló sin alcanzar el objetivo, aterrizó en una roca y explotó. Pedazos de roca finamente fragmentados cayeron en forma de lluvia. Barkman chasqueó la lengua al ver eso. Todavía estaba vivo y bien. Las tropas soviéticas se impacientaron cuando descubrieron su ubicación. Desconocido. Baja un poco más el cañón principal. En respuesta al punto de Barkman, Poggendorf ajustó rápidamente el ángulo del cañón principal. Sus manos giraban el volante cada vez más rápido. Mientras tanto, los soviéticos dispararon un tercer proyectil. ¡Bang! El proyectil de artillería soviético volvió a impactar al Panther, pero a pesar de 3 intentos, rebotó sin lograr su propósito. Solo había un rasguño más en la parte delantera del Panther, pero no había otros daños. Cargado. Lanzamiento. Poggendorf disparó su arma principal, rezando desesperadamente para que esta vez le dieran. Los casquillos calientes salieron expulsados de la recámara y cayeron al suelo de la torreta. El proyectil impactó con precisión en el mantelete del cañón de campaña. Aunque fue eficaz para bloquear balas y fragmentos, el mantelete del cañón se rompió como un trozo de papel al ser alcanzado por una granada de 75 milímetros. Las piezas de artillería soviéticas también fueron destrozadas por los proyectiles y sus restos quedaron esparcidos por todas partes. Los insectos pululaban sobre las extremidades de los soldados soviéticos esparcidos por el suelo. Kia. Un oficial político con el cuerpo en llamas salió de la trinchera. Se revolcó en el suelo para apagar el fuego que cubría su cuerpo, pero el fuego no se apagó fácilmente, lo que lo hizo sufrir aún más. Poggendorf disparó su ametralladora coaxial y eliminó a la infantería en las trincheras. Los soldados de infantería que disparaban ametralladoras SVT-40 y Maxim se dispersaron después de ser alcanzados por balas de 7,92 milímetros. Del agujero abierto por la bala brotó sangre roja que empapó la tierra de Prusia Oriental. Buen trabajo. Sigue adelante de nuevo. Estaba claro que los soviéticos nunca habían esperado que los alemanes lanzaran un contraataque. Cuando comenzó el contraataque del ejército alemán, el ejército soviético comenzó a retirarse en varios lugares. La USA, que Auser había convertido en una fuerza de reserva para un contraataque, se situó a la vanguardia del contraataque y aplastó sin piedad a los soldados del ejército rojo que habían invadido la patria. Hecho. Detente. Whitman, al observar las filas en movimiento de las tropas soviéticas, les ordenó que se detuvieran. Las tropas soviéticas estaban avergonzadas por el caos en el frente y parecían no saber a dónde ir.
Como se ordenó, la procesión que se dirigía al sur y los restos soviéticos en retirada divididos en escuadrones y pelotones se encontraron y causaron confusión. Al mirar la carretera congestionada, con camiones, infantería, cañones, tanques y motocicletas mezclados, Whitman sonrió con remordimiento. Vol, primero nos ocuparemos del T-34. Distancia 1200. Whitman decidió utilizar el T-34 que primero le llamó la atención como su primer sacrificio. El comandante del tanque y el operador de municiones salían de las dos escotillas abiertas de par en par y conversaban con los soldados de infantería que estaban afuera. Se gritaron el uno al otro sin siquiera darse cuenta de que el cañón principal de 88 milímetros del Tigre les apuntaba. Apuntado completo. ¿Disparo? Está bien, dispara. El proyectil disparado por Vol impactó en el costado del T-34. Un proyectil perforante atravesó el blindaje lateral y provocó la explosión del tanque. La torreta redonda se elevó por los aires como un cohete y los soldados de infantería que estaban hablando con los tanquistas fueron devorados por las llamas y destrozados. Su sangre y carne salpicaron a varios metros de distancia. Los tres tigres del pelotón de Whitman también dispararon sus cañones principales en sucesión, dividiendo las filas de las tropas soviéticas. Los operadores también dispararon MG-40 al azar, derribando a los soldados soviéticos que corrían de un lado a otro. Cargado. Lanzamiento. Richter siguió las instrucciones de Whitman y cargó granadas y proyectiles perforantes alternativamente. Un camión caza que fue alcanzado por una granada de 88 milímetros se hizo añicos como si fuera cerámica arrojada al suelo y sus cuatro ruedas volaron en diferentes direcciones. El conductor del T-34, que cayó en pánico debido al ataque sorpresa, intentó escapar aplastando a los soldados de infantería aliados dispersos a su alrededor, pero fue alcanzado en el costado por una bala perforante y desapareció sin dejar rastro. ¡Ah! El capitán, cuyo cuerpo inferior fue aplastado por la oruga del T-34, quedó cubierto de aceite en llamas salpicado cuando el tanque explotó y se quemó vivo. El oficial político, que a menudo gritaba y amenazaba a los soldados bajo el pretexto de dar instrucciones, recibió un disparo en la cara cuando un proyectil cayó desde la derecha y solo le dejó el torso. Solo después de que el Tiger de Whitman disparó 12 proyectiles, los soviéticos comprendieron de dónde provenían los proyectiles. Los T-34 que habían sobrevivido hasta el momento giraron inmediatamente sus torretas y abrieron fuego contra el Tiger de Whitman. En total, 9 tanques abrieron fuego a intervalos separados. 2 proyectiles impactaron en el costado de la torreta del Tiger y rebotaron. Un disparo explotó muy cerca y causó daños menores en el volante. El proyectil enemigo no penetró en el Tigre, pero asustó lo suficiente a los tanquistas que estaban en el interior. Mientras varios proyectiles enemigos volaban al mismo tiempo y golpeaban el blindaje del tanque, Vol tuvo la ilusión de que todos los proyectiles de artillería soviéticos estaban concentrados en él. Sin embargo, Whitman todavía tenía una mirada relajada en su rostro. No tengan miedo. De todos modos, esta calle es segura. El enemigo no puede matarnos, pero nosotros hacemos lo contrario. Whitman, que estaba orgulloso de haber sido alcanzado por algunos proyectiles de artillería procedentes de Polonia, se rió del ataque enemigo como si fuera una broma y designó con calma su próximo objetivo. Era un KV-1 que disparaba sin descanso proyectiles contra su Tiger. Quizás por la distancia, los proyectiles enemigos caían justo delante del tanque. Es el que está entre las 11 y las 12. La distancia es la misma. ¿Lo encontraste? Ah, lo encontré. Vol también vio el KV-1 con la torreta girada y el cañón principal disparando. Apuntó al costado del tanque pesado enemigo. Lanzamiento. Cuando se produjo un destello en la boca del camión del KV-1, el Tiger también abrió fuego. El proyectil perforante disparado por el KV-1 golpeó el mantelete del camión del Tiger y rebotó en el aire. El proyectil disparado por el Tiger cortó su trayectoria izquierda. Recarga. Manéjalo con cuidado. Está bien. La bala volvió a dispararse y destruyó por completo el tanque. Mientras las llamas rojas salían del motor, los tripulantes del tanque abrieron la escotilla y escaparon. El pelotón de Whitman, tras eliminar todas las tropas soviéticas en el camino, avanzó de nuevo. Como los tanques habían eliminado a todos los enemigos, la infantería que los seguía no tenía nada que hacer.
Caminaron a lo largo de las enormes huellas dejadas por Tiger. Mientras pasaba por caminos llenos de escombros y cadáveres, artilleros ocultos apuntaron sus cañones antitanque ligeros de 45 milímetros a los costados del Tigre. Disparar. La bala perforante de 45 milímetros que salió de la boca del cañón impactó exactamente debajo de la torreta del Tigre y en el costado del casco. Sin embargo, los artilleros, que vieron los proyectiles rebotar produciendo chispas amarillas, quedaron tan sorprendidos que se sentaron en sus asientos. ¿Qué es esto? Un tanque que rebota los proyectiles incluso cuando son alcanzados por un costado. ¿Existe un tanque así en el mundo? Los artilleros perdieron la voluntad de luchar y ni siquiera pudieron pensar en contraatacar. El blindaje lateral de 80 milímetros del Tigre podía desviar fácilmente proyectiles de 76 milímetros si la distancia era suficiente. No hacía falta hablar de la bala perforante de 45 milímetros, que era mucho menos potente que aquella. Antes de que Whitman pudiera siquiera ordenar a la torreta que girara, la infantería que la seguía eliminó el cañón antitanque enemigo. Un granadero lanzó una granada, haciendo estallar al mismo tiempo el cañón antitanque y la artillería enemiga. Con un sonido como de trueno, los artilleros se reunieron en los cañones antitanque y se dispersaron en todas direcciones. ¡Kia! ¡Mamá! Un soldado soviético que buscaba a su madre, agarrando su brazo destrozado por una granada, recibió una patada en la cara de un cabo de las SS que vestía su uniforme militar. Su nariz, que había sido golpeada fuertemente por una bota militar, estaba abollada y la sangre brotaba de sus fosas nasales como una manguera. Abajo, abajo. Malditos comunistas. Los soldados no mataron a los soldados soviéticos moribundos con armas de fuego, sino que utilizaron balas militares y culatas para asfixiarlos. El cráneo del soldado soviético alcanzado por la culata del STG-39 se partió en dos y su cerebro quedó destrozado. El soldado de las SS, cuyo uniforme estaba cubierto de sangre y carne, escupió sobre el cadáver como si no tuviera suerte. Basta. Ya está muerto, así que no malgastes tu energía. Cuando el capitán de las SS abrió la boca, los soldados avanzaron de nuevo. Los tigres ya estaban a 100 metros de distancia. Pronto Whitman se encontró con un nuevo grupo de soldados soviéticos. El enemigo que encontramos esta vez debe haber sido contactado por los tipos que derrotamos antes, y se estaban preparando a su manera. Venir. Disparar. Cuando el Tigre se aproximaba, 5 rifles antitanque PTRD-41 abrieron fuego cada uno. El PTRD-41, que tiene una apariencia extraña que parece una barra de hierro unida a la culata, no pudo penetrar el blindaje del Tigre porque solo podía penetrar placas de blindaje de 40 milímetros a 100 m. Por lo tanto, los artilleros antitanque apuntaron principalmente a la ventana de observación, que era el punto débil del tanque. Joder, cabrones de rosque, ¿qué sabéis vosotros? Solo se están centrando en la ventana de observación. Estas fueron las palabras que pronunció Asel mientras las balas de 14,5 milímetros impactaban una tras otra el área alrededor de la ventana de observación. Se dispararon varias balas contra la cúpula de Whitman, pero todas fallaron. Malditos cabrones. A la gente le molesta. Cuando el sargento SS Ulrich Matthews, el operador, disparó una MG-40, los soldados soviéticos que disparaban rifles antitanque bajaron la cabeza. La cabeza del artillero fue aplastada por el fuego concentrado de la MG-40, y su seso voló en todas direcciones. Bolt también disparó la ametralladora coaxial de la torreta y eliminó a la infantería enemiga en las trincheras. Cuando el Tigre se acercaba, los soldados soviéticos huían o resistían ferozmente lanzando granadas. Sin embargo, sus balas y granadas no pudieron infligir ningún daño al Tigre de acero. Pruébelo durante 100 días, 1000 días. Ni siquiera una bala de rifle puede hacerle un rasguño a un Tiger. El Tigre continuó avanzando, ignorando los ataques de la infantería enemiga. La oruga aplastó los cadáveres de los soldados enemigos muertos, y la ametralladora delantera y la ametralladora coaxial en la carrocería del vehículo arrojaron fuego sucesivamente, creando respiraderos en los cuerpos de los enemigos. Los cuerpos de los soldados alcanzados por ametralladoras explotaron, brotando sangre y órganos internos. Un cañón antitanque al frente. Los pocos cañones antitanque CIS-2 del ejército soviético apuntaban al Tigre desde el frente.
Martius intentó disparar la MG-40, pero se escuchó un tic-tac y la bala no salió. Las balas se habían agotado. Maldita sea. ¿Por qué no ahora? Mientras Martius maldecía y recargaba, saltaron chispas del cañón del arma. Si hubiera apuntado al casco, habría logrado penetrarlo, pero el artillero estaba nervioso y apuntó demasiado alto, por lo que el proyectil perforante de 57 milímetros se alojó en el mantelete del cañón. No hubo tiempo suficiente para bajar el cañón principal y apuntar al enemigo. Entonces. Simplemente lo piso. Asel, acelera. Está bien. Cuando pisé el pedal del acelerador, el motor del Tigre rugió y la velocidad aumentó aún más. El Tiger se adelantó rápidamente al cañón antitanque y lo pisó suavemente, con sus 48 toneladas de peso. Incluso las tropas soviéticas se quedaron con los cañones antitanque. A las tropas soviéticas ni siquiera se les permitió gritar. Antes de que un grito pudiera salir de sus bocas, la oruga aplastó sus cabezas como una sandía. De repente, la presión aplicada a la cabeza hizo que los globos oculares salieran y rodaran por el suelo, y el cuerpo humano finamente picado giró en una órbita sin fin y se esparció uniformemente por el suelo como fertilizante. Para el soldado Sergei Bashchenko el día de hoy fue una serie de eventos agitados. Pensé que podría dormir después de terminar mi turno de guardia, pero de repente los alemanes comenzaron a bombardearme y tuve que correr a la trinchera con mi ropa interior puesta. Una vez finalizado el bombardeo, los soldados heridos fueron trasladados a servicios médicos y los muertos fueron enterrados hasta que todo su cuerpo quedó cubierto de sudor. Finalmente terminé de palear y descansé, pero esta vez recibí una orden de prepararme para la batalla, diciendo que el enemigo había atravesado la línea del frente. Oh, maldita sea. Me daba miedo pensar en tener que luchar contra el enemigo, pero aún más me asustaba el cansancio que sentía por no dormir lo suficiente. Sergei obligó a sus párpados, que se cerraban constantemente, a abrirse y observó las líneas del frente con sus ojos inyectados en sangre. El sonido de disparos y huellas llegó a mis oídos, pero el enemigo todavía no se veía por ninguna parte. Después de esperar 30 minutos y sin que aparecieran enemigos, Sergei miró cuidadosamente a su alrededor. Afortunadamente, a pesar de su mala suerte, su ubicación estaba al final de la trinchera. Era uno de los pocos lugares donde podía escapar de la mirada del comandante de la compañía, el comandante del pelotón y el oficial de acción. Si lo miras desde atrás, parecerá que tienes un arma en la mano, así que nadie sabrá si estás durmiendo o haciendo guardia a menos que te acerques y lo compruebes. Como corrí tanto sin dormir, probablemente pude cerrar los ojos durante unos 30 minutos. Son los alemanes. Listos para disparar, cabrones. Estaba claro que el dios de la desgracia amaba demasiado a Sergei. En el momento en que estaba a punto de cerrar los ojos, los soldados alemanes que habían sido invisibles hasta hace un momento aparecieron de repente. ¡Oh, mierda! De verdad. Oye, bastardo. ¿Por qué no te callas? ¿Pero acaso Dios tenía conciencia? Menos de 20 soldados alemanes aparecieron ante la compañía de Sergei. Además, no había vehículos blindados y estaba formado únicamente por infantería, por lo que la compañía de Sergei, que también estaba formada únicamente por infantería, parecía ser suficiente para detenerlos. El comandante de la compañía, al darse cuenta de que la fuerza del enemigo era significativamente inferior a la nuestra, ordenó disparar. Sergei apretó el gatillo del SVT-40 como se le había ordenado. Cuando comenzó el tiroteo, más de la mitad de los soldados alemanes cayeron al suelo. Los que no fueron alcanzados por las balas también cayeron al suelo para evitarlas. El ejército soviético, situado en un terreno más alto que el ejército alemán, disparó fuego dirigido contra los enemigos que yacían en el suelo. Cuando todos, incluso el último, se desplomaron, Sergei se sentó en el suelo. El líder del pelotón dijo después de ver eso: no puedo creer que me haya relajado y me haya sentado a pensar en esto. Todavía le queda un largo camino por recorrer. Así es, camarada líder del pelotón. Sergei no tenía fuerzas para responder, así que asintió bruscamente. Piensa lo que quieras. Porque ya ni siquiera tiene fuerzas para mantenerse en pie. De todos modos, como la batalla había terminado, pensé que podría dormir un poco ahora. Sin embargo, si te tumbas y duermes en posición horizontal, te darás cuenta, así que me levanté para dormir de pie y vi un objeto que se acercaba desde lejos. Era el ejército alemán.
Las tropas alemanas que aparecieron esta vez no eran solo infantería, sino un pequeño grupo de vehículos blindados, semiorugas y cañones antitanque. Incluso si eran soldados de infantería de la misma categoría de peso, no tenían ninguna posibilidad de ser un oponente una vez que aparecieran los vehículos blindados. El comandante de la compañía decidió retirarse sin dudarlo y las tropas soviéticas abandonaron la trinchera. Las tropas soviéticas corrían frenéticamente, temiendo que el enemigo pudiera perseguirlas. Mientras huía, Sergei empezó a tener sueño, y el deseo de tumbarse en el suelo y cerrar los ojos surgió como una chimenea. Pero no podía detenerse. No podía derrumbarse allí, ni siquiera por el bien de sus padres que lo esperaban a su regreso de su pueblo natal. Regresar a mi ciudad natal sano y salvo. Ese era mi objetivo mientras estaba en el ejército. Capítulo 158. 13 de junio de 1942. Casa Kelstein, Berchtesgaden, Alemania. La contraofensiva lanzada por el grupo de ejércitos norte del Lech en Prusia Oriental avanza con éxito. En 2 días, Lech mató a 20.000 soldados soviéticos, tomó más de 30.000 prisioneros, destruyó 110 tanques, 300 vehículos y 250 piezas de artillería y dejó intactos 19 tanques, cañones antitanque, piezas de artillería, 40 morteros y 62 vehículos. Se informó que fue capturado. Consiguieron recuperar casi todos los territorios de Prusia Oriental que habían sido tomados por el ejército soviético, dejando solo Memelia y Dekrug. El grupo de ejércitos central de Bork y el grupo de ejércitos sur de Kleist también planean lanzar pronto una contraofensiva para expulsar completamente al ejército soviético y avanzar hacia la frontera soviética. Menos de 3 semanas después de que estallara la guerra, el ejército soviético ya mostraba signos de colapso. Si esto continúa, podría ser posible ocupar Moscú antes de Navidad este año. Green sonrió cordialmente mientras sostenía un vaso lleno de coñac. Los que participaron en la reunión también estaban alrededor del tablero con el mapa, cada uno sosteniendo un vaso de alcohol o bebida en su mano. A medida que la situación de guerra se va calmando poco a poco, la atmósfera en el cuartel general se ha vuelto mucho más relajada que al principio. A partir de ahora tenemos que pensar en cómo arreglar la frontera entre Alemania y Rusia. ¿No es así, Mariscal Grouchitsch? Por supuesto, Mariscal. Cuando termine la guerra, se construirá una nueva villa en Sebastopol con vistas al Mar Negro. Yo me baño en el Mar Negro en verano. Ja 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 ja. Lo siento si siento que estoy echando un jarro de agua fría a un buen ambiente, pero por favor no se sientan demasiado orgullosos. Todavía no se ha intercambiado ninguna palabra sobre la paz con la Unión Soviética. ¿Es eso así? Ante mis palabras, Green, Brauchitsch y los generales que se habían reído de sus chistes parecieron desconcertados. ¿Lo dije con demasiada dureza? No. Es bueno tener confianza, pero no se debe ser arrogante en tiempos de guerra. El oponente no es otro país, sino la Unión Soviética. En la historia real, estas son las personas que perdieron millones de tropas y equipos al comienzo de la guerra, pero que finalmente quemaron Berlín, el corazón de los nazis, movilizando varias veces esa cantidad de hombres y materiales. Así que nunca puedes bajar la guardia. Se estima que el ejército soviético ha perdido aproximadamente 350.000 soldados hasta ahora. Esa cifra de 350.000 no está compuesta únicamente por soldados muertos y prisioneros de guerra, sino que incluye también a muchos heridos, por lo que el número real de muertos es probablemente mucho menor. En los 6 meses transcurridos desde que comenzó la Operación Barbarroja, la Unión Soviética logró detener la ofensiva alemana a pesar de sufrir 800.000 bajas, más de 3,355 millones de efectivos capturados y la pérdida de 21.200 aviones y 20.500 tanques. Por lo tanto, el daño causado a 350.000 personas por sí solo no es suficiente para sacudir a la Unión Soviética. Aún así, hay algo mejor que la historia real, y es que fue la Unión Soviética, no nosotros, la que inició la guerra. Como fueron los primeros en atacar y la situación de guerra no iba bien, su voluntad de luchar sería mucho menor que en la historia real. Por lo tanto, había cierta expectativa de que si propusiéramos el refuerzo primero en el momento apropiado, probablemente lo aceptarían. Aún así, la situación de la guerra va mejor de lo que se esperaba inicialmente, por lo que no sé si será posible poner fin a la guerra en este año. No quiero toda la Rusia europea y creo que tendré suficiente negocio si nos entregan simplemente la orilla occidental del río Dnieper.
En la orilla occidental del río Dnieper, no es una mala situación, pero ¿no sería posible conseguir más con el poder nacional alemán? Entonces, ¿cuál cree usted que es el límite apropiado para un mariscal imperial? Creo que la parte oriental del río Dnieper, es decir, toda Bielorrusia y Ucrania, sería adecuada. Ah, y los países bálticos, por supuesto. Sueña en grande también. A menos que Stalin sea un tonto, ¿crees que nos daría ese gran pedazo de tierra? Si lo hiciera, me volarían la cabeza enseguida. Ya basta de hablar del futuro que aún no ha sucedido, hablemos de la realidad. Según Ribbentrop, la Unión Soviética hizo una propuesta secreta a Rumanía, que estaba en guerra con ella. Si te pasas a su bando ahora mismo, no solo te ayudarán a recuperar el norte de Transilvania y el sur de Dobruja, sino que también ayudarán a Rumanía a apoderarse de la mitad de Rutenia y Hungría. El rey Miguel I de Rumanía rechazó rotundamente la propuesta de la Unión Soviética e incluso nos informó que algo así había sucedido. Keitel dijo con cara de orgullo después de escuchar la historia de Ribbentrop. Parece que nuestros amigos rumanos saben algo. Cuando vemos que se confiesan por sí solos, sin instrucciones. Como todavía no has hecho nada malo, confesar parece demasiado, y sería más preciso decir que es un poco chivato. Es una buena señal. Rumanía, que traicionó a Alemania y se puso del lado de la Unión Soviética cuando se acercaba la derrota al final de la guerra, ahora rechaza el acuerdo que la Unión Soviética propuso inicialmente. El presidente Leer estaba realmente conmovido. Para decirlo sin rodeos, el poder de combate del ejército rumano se evalúa como inferior a las unidades de segundo nivel de la Fuerza de Defensa Nacional, pero el número total de tropas del ejército rumano, que es cercano a 500.000, no es una cifra que se pueda ignorar fácilmente. En particular, teniendo en cuenta el yacimiento petrolífero de Ploiesti, que cubre la mayor parte de las necesidades petroleras de Alemania, Rumanía es esencial. Si Rumanía cambia repentinamente de bando al soviético, no solo podría agotarse el petróleo y colapsar el frente sur, sino que, en el peor de los casos, toda la península balcánica podría caer en manos soviéticas. De hecho, la traición de Rumanía al final de la guerra fue tan influyente que se dice que aceleró el final del frente europeo en más de 6 meses. Por supuesto, sería posible que toda la península balcánica cayera en manos de la Unión Soviética si nos chupáramos los dedos, pero no hace falta decir que si Rumanía realmente hubiera caído en las persuasiones de la Unión Soviética, se habría creado una situación muy difícil. Elogié la decisión de Rumanía y sugerí que los modelos Panther y Tiger, en los que Rumanía había mostrado interés recientemente, se donaran al ejército rumano. El ejército rumano está luchando duro a su manera, pero puede operar adecuadamente los Panther y Tiger. Brauchitsch inmediatamente mostró su desaprobación y meneó la cabeza. Como dijo el mariscal Brauchitsch, el ejército rumano no podrá manejar estos tanques adecuadamente. Sería mejor enviar más tanques. Las palabras de Reichenau. Como decían, si los preciosos Panthers y Tigers se hubieran regalado sin motivo y los militares soviéticos los hubieran capturado, sería un verdadero dolor de cabeza. Los generales opinan que no hay nada que hacer. Ah, ¿y qué tal si le damos a Bulgaria lo que la Unión Soviética le ofreció a Rumanía? Incluso si Bulgaria tuviera una relación amistosa con la Unión Soviética, creo que haría la vista gorda si descubriera que está tratando arbitrariamente de entregar su territorio a Rumanía. Bulgaria ya había proporcionado ventajas a Alemania a su manera, por ejemplo enviando tropas voluntarias a Alemania y exportando minerales y productos agrícolas a precios bajos, pero parecía que sería una buena idea aprovechar esta oportunidad para que Bulgaria también participara en la guerra. Se añadirán al menos 200.000 soldados a la fuerza. Todos decidieron por unanimidad enviar la propuesta de la Unión Soviética de Bulgaria. Sería bueno que Bulgaria participara en la guerra, pero estaría bien que no participara, así Alemania no tendría nada que perder. Si ganas, ganas, y si pierdes, no tienes nada que perder, así que ¿por qué no hacerlo? Eldridge, como sabes, debemos asegurarnos de que Bulgaria obtenga esta información por casualidad. Si les hacemos creer que la hemos falsificado intencionadamente, sospecharán de su autenticidad. ¿Entiendes? Sí, señor presidente. No se preocupe. SD se ocupará de ello con habilidad. Eldridge, con su característica sonrisa siniestra, aseguró el éxito de la operación. Guderian aprovechó la ocasión para explicar lo que había descubierto al examinar los tanques soviéticos capturados por nuestras tropas. En primer lugar, el T-34.
En primer lugar, el rendimiento del cañón de 76 milímetros montado en el tanque no es muy bueno en comparación con su calibre. Como resultado de las pruebas con los proyectiles que todavía estaban en la carrocería del vehículo en el momento de la captura, solo penetraron 69 milímetros a 1 kilómetros y 75 milímetros a 500 m. Sin embargo, en el caso de los proyectiles ligeros perforantes, mostraron una penetración menor que los proyectiles perforantes normales a 1 kilómetros, pero penetraron 87 milímetros a 500 m y 117 milímetros a 100 m. Por tanto, el poder de penetración era similar al del PAC-38 y las miras montadas en el tanque eran de mala calidad, lo que causaba problemas de precisión. Incluso hubo casos en los que la lente de la mira se rompió debido al impacto de los disparos. Al principio, se especuló que podría haberse dañado en batalla, pero lo mismo sucedió con todos los demás tanques. Escuché que debido a la inferioridad general de la tecnología óptica soviética, la precisión de los tanques soviéticos era mucho menor que la de los tanques alemanes. Al menos al final de la guerra, gracias al apoyo de Estados Unidos, la tecnología había mejorado ligeramente, pero sin un apoyo a gran escala de Estados Unidos, estaba claro que la mejora en la precisión sería lenta. Los problemas del T-34 no terminaron con la potencia de fuego y las miras. Al igual que la mira, el periscopio tiene un rendimiento deficiente, una transmisión rudimentaria y poco confiable, un interior estrecho y una torreta para 2 hombres que obliga al comandante del tanque a desempeñarse también como artillero, etc. Debido a que el blindaje de fabricación soviética era de menor calidad que el de fabricación alemana, también existía el problema de que el blindaje frontal, que se suponía que tendría un grosor de 90 milímetros en el diseño, en realidad solo tenía unos 86 milímetros. Sin embargo, también tenía ventajas significativas, como una gran autonomía de casi 300 kilómetros, una excelente eficiencia de combustible, una excelente defensa para su peso lograda sacrificando la habitabilidad de la tripulación y un sistema de tracción trasera. Por lo tanto, en términos generales, se considera que el rendimiento integral del T-34 es comparable al del Panzer IV de nuestro ejército. La conclusión de Guderian fue que el T-34 tenía mejor defensa, movilidad y alcance, pero que el Panzer IV era superior al T-34 en otros aspectos. A diferencia del T-34, que tuvo muchas críticas favorables, Guderian tuvo muchos comentarios amargos sobre el T-43. Una menor confiabilidad que la del T-34, un desgaste frecuente del sistema de transmisión y un motor más complejo que el del T-34 hicieron que Guderian abandonara el T-34 a pesar de su defensa superior. Por lo que escuché, la Unión Soviética solo produce el T-43, no el T-34, pero realmente no entiendo por qué tomaron esa decisión. No será evidente. El tanque que Kulik estaba impulsando con seriedad era el T-43. Y Kulik tiene la confianza de Stalin. Para los militares soviéticos fue un desastre, pero para nosotros, que tuvimos que lidiar con ellos, fue nada menos que una bendición. La mayor ventaja del T-34 es su abrumadora productividad, así que qué suerte tienen de que abandonen eso y sigan produciendo el T-43. Guderian tampoco tenía una muy buena evaluación del KV-1. Más bien, fue degradado a un tanque que era más pesado que el T-43 y tenía capacidades de defensa inferiores. Incluso en 1942, el ejército alemán, que tenía como fuerza principal el tanque 3 equipado con un cañón principal de 50 milímetros y el tanque 2 y los tanques de fabricación checa en primera línea, dio al KV-1 una buena evaluación, pero aquí se utilizó en Panthers y Tigers, por lo que no sonaba bien. No pude salir. ¿Cómo no criticar un llamado tanque pesado porque tiene una potencia de fuego peor que la de nuestro tanque medio? El KV-2 fue duramente criticado por ser el peor tanque en todos los aspectos excepto en la potencia de fuego del cañón principal de 152 milímetros, pero el KV-3 era un poco diferente. Aunque criticó el peso excesivamente elevado del tanque, de 68 toneladas, la defensa y la potencia de fuego del tanque fueron evaluadas como bastante amenazantes. Ninguno de los KV-3 capturados estaba en condiciones de disparar, por lo que tuve que llevar el cañón antitanque M60 original de 107 milímetros montado en él y probarlo. Como resultado, tenía un poder de penetración aterrador de 106 milímetros a 2 kilómetros, 113 milímetros a 1,5 kilómetros y 121 milímetros a 1 kilómetros. Se dice que lo demostró.
Para el Tiger, que tiene un armazón frontal de 100 milímetros, es un oponente amenazante en muchos sentidos. Aunque su índice de precisión es bajo, si consigues un buen impacto, se acabó. La parte delantera de la torreta del Panther tiene solo 100 milímetros de ancho, por lo que no puedes estar tranquilo. No es un gran problema en este momento porque estamos en una posición defensiva, pero cuando llegue el momento de avanzar hacia el territorio continental de la Unión Soviética, nuestra posición cambiará. Para reducir aunque sea un poco el daño a nuestras tropas, no tenemos más remedio que acelerar el despliegue del Tigre segundo, que es más poderoso que el Tigre y tiene una excelente defensa. Señor presidente, por eso. ¿Tenías algo más que decir? Sí. Para acelerar el desarrollo del Tiger segundo lo máximo posible, tal como ordenó su excelencia al presidente, el costo actual y la mano de obra por sí solos son insuficientes. Por lo tanto, si usted invirtiera el costo y la mano de obra adicional necesarios para el desarrollo, 16 de junio de 1942 Palacio del Kremlin de Moscú, Ursban. Atragantamiento. Beria hizo un ruido fuerte y besó el suelo en la nuca, jadeando como si se quedara sin aliento en cualquier momento. Sin embargo, Stalin todavía miraba a Beria con ojos fríos y daba órdenes en un tono tan frío como sus ojos. Ponte de pie, Berry. Sí, sí, camarada secretario general. A pesar del dolor punzante que sentía en la parte posterior de la cabeza, Beria se levantó rápidamente y se enderezó como una muñeca regordeta. ¿Por qué la oferta que le hicimos a Rumanía llegó también a Bulgaria? Bueno, eso es. Yo también estoy bien. Mientras Beria murmuraba, Stalin le dio un puñetazo en el surco nasolabial como si hubiera estado esperando. Aunque actualmente se está distanciando del movimiento, aún conserva las habilidades de lucha que aprendió cuando era joven y robaba bancos para recaudar fondos revolucionarios con su mejor amigo Voroshilov. Beria, alcanzado por un fuerte puñetazo de Stalin, cayó hacia atrás y se debatió como un cerdo arrastrado al matadero. No haces nada bien. Apenas te di una oportunidad, pero me jodiste a ta manera. ¡Puaj! Beria gritó cuando Stalin, que estaba enojado y lleno de peso, lo pateó. Era el jefe de la NKVD y el comisario del pueblo de Asuntos Internos, un cargo que hacía temblar de miedo a todos con solo mencionar su nombre, pero incluso él no era diferente de una rata atrapada en una trampa ante la ira de Stalin. Patético bastardo. Maldito idiota. Lo siento, camarada. Por favor, sálvame. Tras conocer la propuesta secreta de la Unión Soviética a Rumanía, el gobierno búlgaro anunció que rompería las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. De este modo, la Unión Soviética perdió incluso los países amigos que le quedaban con sus propias manos. Además, hubo otra noticia que enfureció a Stalin. Pero en este caso, no fue culpa de Beria, aunque tampoco se puede decir que el incidente anterior fuera culpa de Beria. La causa fundamental fue el propio Stalin. Capítulo 159. Cuando Sergei abrió los ojos cerrados, el infierno se desplegó ante él. La identidad del autor, cuyo cuerpo entero estaba envuelto en fuego y se retorcía como si bailara, era un oficial político llamado Petrovov. Es un hombre guapo, de mentón delgado y estatura alta que parece salido de un cartel de reclutamiento, pero a pesar de su apariencia, es una persona notoria debido a su personalidad extremadamente cruel. A menudo despertaba el odio y el miedo de toda la compañía con sus joyas como: voy a informar de esto al partido, dijo el camarada Stalin, etc., pero al fin y al cabo, era un ser humano como todos los demás. Un ser humano que siente dolor como todos y muere cuando le disparan. El sargento Petrovov, que estaba justo detrás del tanque, fue rociado con aceite ardiente por todo el cuerpo cuando el tanque explotó. Petrovov se volvió loco y aulló mientras las llamas derretían su piel y quemaban sus músculos. Pero no había mano que lo ayudara, porque todos andaban muy ocupados corriendo de un lado a otro en busca de su propio sustento. Sergei fue lanzado al aire por la onda expansiva generada cuando la bomba explotó y perdió el conocimiento por un momento. Aunque solo había estado inconsciente durante 2 minutos y 3 segundos, Sergei sintió como si hubieran pasado 10 años. Aún así, tuvo mucha suerte. Tenía rasguños en la cara y las palmas de las manos y el uniforme estaba ligeramente roto, pero no tenía otras heridas. Sentí un mareo en la cabeza, pero pronto se aclaró cuando me di cuenta de la situación en la que me encontraba. Levantó su cuerpo, su instinto de supervivencia superó a su dolor de cabeza.
La compañía de Sergei, que se retiraba sin rumbo fijo, pasó a formar parte de un regimiento de infantería construido apresuradamente y fue desplegada con urgencia en la batalla para detener a los alemanes que intentaban bloquear el escape de las tropas soviéticas. Era común cargar después de apoyar el fuego de artillería, pero la artillería se había agotado hacía tiempo, por lo que las tropas soviéticas cargaron contra el campamento enemigo con las manos desnudas y sin apoyo de artillería. Y el resultado fue la escena actual. Sergei se levantó, se dio cuenta de que tenía las manos vacías y miró a su alrededor en busca de su pistola, que había caído en algún lugar. Pero incluso cuando miré a mi alrededor, no pude ver el SVT-40 que dejó caer. Dejó de buscar el arma y en su lugar recogió la metralleta PPSH-41 de las manos de su sargento, que yacía con un agujero en la sien. Como el propietario original ya no necesitaría la metralleta, pensó que sería mejor que la persona viva la utilizara en su lugar. Sergei. Sergei giró la cabeza cuando escuchó la voz que lo buscaba, pero luego frunció el ceño. La persona que lo encontró no fue otro que el veterano más odiado de Sergei, el sargento Vladimir Kalevsky. Este cabrón, ¿estás loco porque quieres que te destrocen? No sale rápido. Sergei no tenía buenos sentimientos hacia Kalevsky, quien lo maldecía con frecuencia y no dudaba en golpearlo. Kalevsky, que no se llevaba bien con sus subordinados y compañeros de clase debido a su desagradable personalidad, tenía tal reputación en la empresa que era conocido como basura humana bielorrusa. El oficial político Petrovov también estaba muerto, pero Sergei maldijo en voz baja y preguntó si ese hombre aún estaba vivo y corrió hacia él. ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Qué quieres decir? ¿Dónde pusiste tu arma y la estás sosteniendo? Ah, eso es, incluso en una situación en la que las balas vuelan de un lado a otro, es como preguntar dónde está tu arma original. Sergei estaba tan estupefacto que ni siquiera podía hablar correctamente. ¿Importa qué arma tienes en esta situación? Sin embargo, a Kalevsky le pareció que era un asunto importante y miró a Sergei con ojos lastimosos. De todos modos, estoy muy perdido. Más tarde, cuando termine la batalla, cabrones. ¿Qué estáis haciendo sin disparar? No disparéis rápido. Cuando escuchó el grito furioso del comandante de la compañía, Sergei rápidamente cayó al suelo y disparó su arma. Kalevsky, que momentos antes había estado mirando fijamente a Sergei y estaba a punto de maldecir, mantuvo la boca cerrada y se concentró en disparar. La PPSH-41, conocida con diversos nombres como subfusil Shpagin y Pepesa, fue creada bajo la influencia del subfusil Suomi utilizado por el ejército finlandés en la Guerra de Invierno. El PPSH-41, que era más fácil de fabricar, más barato y tenía un rendimiento superior al subfusil PPE-40 utilizado anteriormente, estaba previsto que se utilizara ampliamente como el subfusil principal del ejército soviético. Ojalá no fuera por Kulik. A pesar del desdén de Kulik por las metralletas como armas policiales que desperdiciaban balas, la PPSH-41 se produjo y distribuyó en pequeñas cantidades a pesar de su excelente rendimiento y productividad. El error de Kulik provocó que el ejército soviético fuera significativamente superado en armamento por el ejército alemán, que estaba armado con armas automáticas como la MP-38 y la STG-39. Sergei, que había estado apretando el gatillo a ciegas en la dirección en la que volaba la bala, se dio cuenta demasiado tarde de que había cometido un gran error. Mientras cargaba su arma, en realidad no llevaba ningún cargador de repuesto. Maldita sea, ¿qué debo hacer? Si simplemente no disparas y no disparas, este bastardo de Kalevsky será un desastre, ¿verdad? En ese momento, el ejército alemán, vacilante debido a la feroz resistencia del ejército soviético, se retiró, y el ejército soviético aprovechó esta brecha e intentó avanzar. Cuando el comandante de la compañía corrió y gritó que atacaran, los soldados que estaban acostados se levantaron y comenzaron a correr. Por nuestra patria. A la carga. ¡Hurra! Sergei, que corría delante y gritaba como todos los demás, pasó junto a un soldado que había caído tras recibir un disparo. El soldado también usó el mismo PPSH-41 que Sergei, y se podían ver cargadores de repuesto rodando por el suelo. Sergei se detuvo y recogió algunos cargadores de repuesto. Luego, rápidamente, reanudó su ataque antes de que Kalevsky pudiera gritar. El regimiento soviético que lanzó el asalto derrotó temporalmente a los alemanes e incluso ocupó sus trincheras.
Sin embargo, tuvieron que retirarse sin tener tiempo siquiera de disfrutar la alegría de la victoria. Esto se debe a que el ejército alemán, que se creía en retirada, pronto apareció con tanques. Los soviéticos también tenían tanques, pero los alemanes tenían más. Y el Panzer IV del ejército alemán podía alcanzar el objetivo disparando proyectiles desde una distancia mayor que los T-34 y T-43 del ejército soviético. Kwagan. Tan pronto como se reanudó la batalla, dos T-34 explotaron sucesivamente. Los soldados del tanque que intentaban escapar gritaron porque no pudieron escapar del tanque porque la escotilla se rompió debido al impacto. En medio de los gritos de los petroleros que ardían en el incendio, un T-43 cargó, disparando su cañón principal de 76 milímetros. Una bala perforante de 75 milímetros impactó en el frente, pero no penetró el blindaje y rebotó. El T-43, que tenía mejor defensa que el T-34, disparó su cañón principal, rebotando en los proyectiles de 75 milímetros que volaban desde el frente. El proyectil disparado por el T-43 impactó en la parte delantera del tanque 4. Sin embargo, el proyectil de 76 milímetros parecía haber llegado demasiado lejos y rebotó, dejando solo una larga marca de bala en el blindaje. A esa distancia, incluso si ambos bandos se disparaban, los proyectiles solo rebotaban. Para matar a un oponente, había que correr riesgos y acercarse a él. Tanque, adelante. Seguro que lo acabaremos. El T-43, pilotado por un valiente comandante de tanque, decidió avanzar a pesar del riesgo. Finalmente, cuando la distancia al Panzer IV se redujo a 400 m, el cañón principal del T-43 escupió chispas. Casi al mismo tiempo, un destello de luz surgió del cañón principal del tanque 4. Desafortunadamente, las tripulaciones de los tanques T-43 no fueron recompensadas por su coraje y espíritu de lucha. El proyectil disparado por el T-43 solo voló la oruga derecha del tanque 4, pero el proyectil del tanque 4 impactó en el centro del T-43 y atravesó a la tripulación dentro del tanque. Retirada. Retirada toda la gente. Al final, Sergei maldijo con arrogancia, diciendo que si iba a terminar así, hubiera sido mejor dejarlo donde estaba. Avanzar a través del fuego enemigo normalmente no era fácil, pero retirarse era mucho más difícil. Muchos soldados soviéticos huyeron de espaldas y cayeron tras ser alcanzados por balas ciegas. Para empeorar las cosas, se lanzó un ataque con morteros. Cada vez que caía un proyectil de mortero, 3 o 4 soldados soviéticos caían al suelo. Ayúdame. Sergei, que corría frenéticamente, captó la atención de Kalevsky, que se había desplomado en el suelo y estaba luchando. Donde debería haber estado el pie solo había una superficie de corte roja. El teniente acostado a la izquierda de Sergei, sin la mitad de la cabeza. Cada vez que mi cuerpo temblaba debido al rigor mortis, los cerebros cortados rezumaban al suelo. Sergei pasó corriendo junto a Kalevsky, que se debatía como una babosa. Inmediatamente después, de la boca de Kalevsky salieron 6 hexagramas. Oye, Sergei. Hijo de puta. ¿A dónde vas? Sergei no tenía intención de contraatacar. Corrió para salvar su vida, ignorando los insultos y gritos que se escuchaban en su interior. Corrí como loco solo para sobrevivir. La zona por donde pasó el ataque aéreo estaba llena de cráteres de bombas y cuerpos destrozados. Los soldados que estaban cerca de la bomba cuando explotó tuvieron suerte, porque pude irme sin siquiera sentir dolor. Los soldados verdaderamente desafortunados fueron aquellos que estaban dentro de la zona de impacto de la explosión. Fueron arrojados por el impacto de la explosión y cayeron al suelo, rompiéndose la columna vertebral o teniendo decenas o incluso cientos de fragmentos alojados en sus cuerpos, convirtiéndolos en erizos humanos. Los gritos y llantos de los soldados heridos eran más aterradores que el rugido de la bomba al explotar. Incapaces de superar el dolor, los oficiales se llevaron las bocas de sus armas a la boca y apretaron el gatillo. Los soldados que no tenían pistolas se suicidaron detonando granadas. Entre los soldados muertos o heridos en el ataque aéreo había médicos y paramédicos militares. A medida que los médicos y paramédicos militares que se suponía debían tratar a los soldados heridos murieron, estos fueron dejados en manos de soldados comunes con pocos conocimientos médicos.
Los soldados que solo sabían cómo detener la hemorragia, en el mejor de los casos, fueron incapaces de tratar adecuadamente a los soldados heridos, e incluso aquellos que podrían vivir bien si recibían un tratamiento oportuno perdieron la vida. Blasov, que salió del refugio antiaéreo, se quedó sin palabras al ver la desesperación de los supervivientes. Su boca estaba fuertemente cerrada por la sorpresa, y sus brazos y piernas temblaban como álamos. Camarada comandante. ¿Está usted bien? El personal se apresuró a comprobar el estado de salud de Blasov, quien apenas asintió con la cabeza. Estoy bien. Más bien, ocúpate primero de los soldados. Después de que Kulik fuera evacuado a su casa debido a sus heridas, la Stavka le dio a Blasov el puesto de comandante en jefe del segundo ejército de choque. Sin embargo, solo el nombre era grandioso, y el número de tropas que realmente podía comandar era menor que el del cuarto cuerpo mecanizado en el momento de cruzar la frontera germano-soviética. Decenas de miles de soldados ya habían quedado reducidos a polvo en Prusia Oriental o estaban heridos y esperaban la muerte. La mayor parte del equipo fue destruido o abandonado debido a un mal funcionamiento, e incluso el equipo restante quedó varado por falta de combustible. Para empeorar las cosas, el segundo ejército de choque estaba rodeado por tropas alemanas. Mientras el ejército soviético lanzó un ataque que no tenía sentido ni posibilidades de éxito, el ejército alemán reunió lentamente tropas y suministros para prepararse para un contraataque y, cuando llegó el momento, lanzó un contraataque sin demora. El ejército soviético, agotado por la larga batalla y los daños acumulados, no pudo resistir la ofensiva alemana y se derrumbó rápidamente. El asedio aún no estaba completamente cerrado, pero era como una vela frente a un viento que podía cerrarse en cualquier momento. Blasov hizo lo mejor que pudo para comandar el puñado de tropas que le habían dado, pero no había nada que pudiera hacer. El ejército alemán desplegó rápidamente tropas adicionales para aumentar el espesor del asedio y, como si estuviera cazando un conejo, condujo al ejército soviético a un lugar y lanzó ataques de artillería y aéreos. Blasov pensó que la razón por la que los alemanes no cerraron el cerco inmediatamente era porque planeaban expulsar a un solo soldado soviético más hacia la salida y aniquilarlos a todos a la vez. Por lo tanto, me preocupaba que el intento de romper el asedio no se desarrollara según el plan del enemigo. Sin embargo, si te quedas quieto, estarás expuesto a bombardeos y fuego de artillería. De una forma u otra, voy a morir. Pero Blasov no se rindió. No podía darse por vencido, ni siquiera por el bien de los soldados que confiaban solo en él y permanecían en silencio. Él también estaba tan exhausto y fatigado como los soldados de menor rango, pero no soltó su bastón hasta el final. Inserte la segunda división Panzer y la quinta división Panzer. Supongo que al menos puedo ganar algo de tiempo. Camarada comandante, la quinta división Panzer tiene dificultades para desplazarse por falta de combustible. ¿No sería mejor enviar a la 28 división Panzer? Entonces hagámoslo. ¿Has establecido contacto con la 101 Brigada de Artillería? Aún no hemos podido comunicarnos con usted. Sigue intentando comunicarte. ¿Qué pasó con la 33 División de Fusileros? Eso es. Cuando Blasov preguntó sobre las acciones de la 33 División de Fusileros, todo el personal se quedó sin palabras. Mientras Blasov, que no tenía idea de lo que estaba sucediendo, se limitaba a mirar fijamente, un coronel con un brazo enyesado y un cinturón con pistola habló. La 33 División de Fusileros ha sido destruida. El comandante de la división y su estado mayor se han rendido a los alemanes y las tropas de la división se han dividido en compañías y se están retirando individualmente. Blasov estaba perdido. Hasta ayer, el comandante de la 33 División de Fusileros había hablado por teléfono con Blasov y le había prometido que defendería su posición actual incluso si eso significaba la muerte. Pero fue una rendición. Sin embargo, Blasov no criticó al comandante de la división. Esto no habría sucedido si los altos mandos no hubieran ordenado desde el principio una ofensiva irrazonable. Se entregó porque quería rendirse. Parece una elección poco probable teniendo en cuenta que estaba preparado para morir, pero era inevitable ya que solo era una persona. Querer vivir no puede llamarse pecado. La buena noticia fue que las vecinas divisiones de fusileros 39 y 41 todavía estaban vivas y bien.
De hecho, su situación no era muy buena, pero mirando de todos modos el mapa, las dos divisiones parecían mantener firmemente sus posiciones a pesar del ataque del ejército alemán. Blasov ordenó reforzar las dos divisiones con unidades temporales compuestas por restos de unidades destruidas. Camarada comandante, este es un mensaje del camarada mariscal Timoshenko. Me voy ahora. Blasov se quedó desconcertado cuando escuchó que Timoshenko lo estaba buscando en Minsk. Dada la situación, no tenía un buen presentimiento, pero cogió el teléfono tranquilamente. Pronto una voz familiar llegó a mis oídos. Camarada Blasov, es un buen día. Camarada mariscal. La situación actual es, lo sé. Ha llegado una orden de la Stavka. ¿Qué orden es esta? Esta es una orden para que salgas del asedio. Envía el P-8 a donde estás ahora. Súbete a él y escapa. Al escuchar las palabras de Timoshenko, Blasov sintió como si le hubieran golpeado en la cabeza con un martillo. Mientras dudaba, sin saber qué decir, Timoshenko entró en pánico, pensando que le habían cortado la radio. Camarada Blasov, ¿me oyes? Te oigo, camarada. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Escapar? Decenas de miles de soldados siguen atrapados en el asedio. Lo sé, pero es una orden del camarada secretario general. Yo, Zhukov y la Stavka también creemos que será difícil que nuestras tropas, que ya están atrapadas en el asedio, escapen. Lamentablemente, es la realidad. ¿Cómo puedo dejar solos a mis subordinados? Olvídate de los pensamientos emocionales y mira la realidad. Los soldados pueden ser repuestos en cualquier momento, pero eso no es posible con comandantes capaces como tú. Es natural que las vacas se sacrifiquen por el bien común. No hablaré más. Si eres un comandante, actúa como un comandante. Las palabras de Timoshenko terminaron ahí. Incluso después de que se cortara la radio, Blasov no pudo dar sus pasos. Le parecía muy irrazonable ordenar a sus subordinados que confiaban en él y lo seguían que permanecieran en el limbo mientras él huiría a la seguridad de la retaguardia. Aunque quien se beneficia de esta cosa irrazonable es él mismo. Salió del centro de mando y miró a su alrededor. Afuera, innumerables heridos seguían esperando su turno, gimiendo de dolor. Un número muy pequeño de médicos y paramédicos militares se desplazaban constantemente para tratar a los soldados heridos, pero su número era demasiado pequeño en comparación con el número de soldados heridos, y los medicamentos también eran limitados. Fue extremadamente doloroso ver a los soldados heridos soportar desesperadamente el dolor mientras contenían su escasa respiración. Justo cuando Blasov, que no soportaba verlos, estaba a punto de girar la cabeza, hizo contacto visual con un soldado herido. En ese momento, se acercó al soldado herido como si estuviera hipnotizado. El soldado herido era joven. Yo era demasiado joven. Tenía la barbilla limpia y ni siquiera estaba cubierta de vello, era bajo y sus brazos eran tan delgados como ramas de árboles. Incluso a primera vista, me di cuenta de que se trataba de un grupo de edad que se adaptaba mejor a un escritorio y un lápiz que a un uniforme militar. Blasov no sabía por qué este muchacho decidió alistarse a una edad tan temprana. Sin embargo, solo puedo especular que pudo haber ingresado al ejército temprano porque sus circunstancias familiares no eran buenas o creció en un orfanato. El vendaje torpemente envuelto alrededor del abdomen del niño estaba marrón por la sangre seca. El niño se limitó a mover los ojos y miró fijamente a Blasov, como si ni siquiera tuviera fuerzas para hablar. Blasov, incapaz de mantener la mirada fija en el muchacho, se dio la vuelta. Camarada comandante. El avión de escape está previsto que llegue en 10 minutos. Entiendo. 10 minutos. Fue más rápido de lo esperado. ¿Obedecerás las órdenes y salvarás tu vida? ¿Se negará a escapar y permanecerá con sus subordinados? Fue una cuestión difícil de elegir. Si Dios existe, ¿qué decisiones tomaría? Blasov miró al cielo. El cielo estaba despejado con algunas nubes, pero el Dios que esperaba no estaba visible. Blasov volvió a girar la cabeza y vio soldados heridos, soldados corriendo a atenderlos y soldados con uniformes militares rotos y cubiertos de tierra. Cuando vio su aspecto cansado y hambriento, tomó una decisión. Ayudante. A partir de ahora, escucha atentamente lo que te digo. Después de una feroz batalla, Brunegger se reunió con sus compañeros de clase y encendió un fuego para hervir café.
Cuando el agua de la tetera empezó a hervir, vertí el café en polvo y vi un coche que venía desde el horizonte. ¿Qué es eso? Brunegger, que no tenía forma de determinar si era amigo o enemigo debido a la gran distancia, se preparó para cualquier emergencia mientras sostenía el rifle que había colocado en el soporte. Finalmente, la torreta del tanque 4 giró y el comandante del tanque asomó la cabeza por la escotilla y gritó a los soldados. Es Iván. Al oír que había aparecido Iván, los soldados levantaron sus armas y adoptaron una posición de tiro. Sin embargo, las palabras del comandante del tanque los confundieron. No disparen. Estoy levantando la bandera blanca. Pronto Brunegger pudo ver la bandera blanca colgada del vehículo. La bandera blanca en el campo de batalla tenía un solo significado. 3 soldados soviéticos viajaban en un vehículo que se detuvo frente a una posición alemana. Entre ellos, el que parecía tener el rango más alto bajó del coche, levantó las manos y gritó en un alemán defectuoso. Este es el teniente general Andrei Blasov. Vino a rendirse. ¿Rendirse? No, ¿es usted teniente general? Brunegger quedó más impactado por la palabra teniente general que por la palabra rendición. Capítulo 160. 17 de junio de 1942. La nueva residencia del Führer en Berlín, Alemania. El contraataque del grupo de ejércitos del norte terminó con la reconquista de Memel. El día en que terminó el contraataque del grupo de ejércitos del norte, los grupos de ejércitos del centro y del sur también lanzaron un contraataque simultáneamente y comenzaron a expulsar al ejército soviético. Las tropas soviéticas, que ya habían llegado al punto final de la ofensiva y habían agotado casi todas sus capacidades, fueron barridas como polvo sin poder siquiera ofrecer resistencia. Parece que podremos expulsar a los restos del ejército soviético de toda Alemania, Hungría y Rumanía en 4 días. Bien. Muy bien. Corté un filete de muslo de pollo con un cuchillo y me lo llevé a la boca mientras escuchaba la canción de Franz Lear que sonaba suavemente en toda la sala de estar. Mientras comía una ensalada de tofu con aderezo a base de salsa de soja y limonada, Keitel, que estaba cortando Frankfurter Richtchen, plato de costillas de cerdo al estilo de Frankfurt, sonrió y me habló. La expresión del rostro de Stalin es digna de ver. Incluso después de movilizar tantas tropas y equipo, solo pudimos comer una pequeña cantidad de tierra, y ahora estamos dispuestos a vomitarlo todo. Debe haber olvidado las lecciones que recibió en Finlandia. O tal vez yo me tomé demasiado a la ligera lo de Alemania. Pase lo que pase, probablemente ya te estés arrepintiendo. ¿Y el general Andrei Blasov, que se rindió esta vez, dónde está ahora? Dicen que actualmente está siendo interrogado en el cuartel general del Grupo de Ejércitos Norte en Königsberg. Reichenau dijo mientras se llevaba la carne de platija con el tenedor a la boca. Dígale al mariscal Lev que lo envíe a Berlín en cuanto termine el interrogatorio. Como se entregó voluntariamente, creo que será un amigo útil. Sí, señor presidente. ¿Qué está pasando en el mundo que no sabes aunque lo sepas? ¿Quién habría pensado que un hombre que en la historia real fue hecho prisionero por el ejército nazi también estaría prisionero aquí? Blasov fue un gran general al que Pravda apodó el defensor de Moscú por su destacada actuación, superada solo por Zhukov, en la batalla de Moscú. Sin embargo, bajo las irrazonables órdenes ofensivas de Stalin de romper el asedio de Leningrado, atacó al grupo de ejércitos norte y fue rodeado. Se acabó. Podría haber escapado en avión, pero se negó, diciendo que no podía abandonar a sus hombres, y se convirtió en prisionero del ejército alemán. Blasov, que fue hecho prisionero, se convirtió más tarde y fundó el ejército ruso libre, K. 0A2148B5. L igual 00@8, pero debido a la oposición de Hitler, que desconfiaba de los rusos, permaneció en la retaguardia hasta el final de la guerra. Cuando la derrota de Alemania se hizo evidente, se unió a la resistencia checoslovaca y se trasladó a Praga. Participó en el levantamiento. Sin embargo, la resistencia checoslovaca traicionó a Blasov tan pronto como terminó el levantamiento y los expulsó de Checoslovaquia. En ese momento, Blasov pudo huir a España, pero esta vez se negó, diciendo que no podía abandonar a sus hombres y se rindió al ejército de los EU. Pero el ejército de los EU los entregó a todos al ejército soviético. Blasov, que fue repatriado a la Unión Soviética, fue ejecutado después de recibir severas torturas por parte de la NKVD.
Fue un final extremadamente miserable para alguien que una vez fue llamado el protector de Moscú y reverenciado como un héroe de guerra soviético. En el mundo real, donde la Unión Soviética ganó, se lo subestimó como un traidor que se había dejado seducir por los nazis, pero, como ya se ha dicho, su actuación en la batalla de Moscú demuestra que tenía un talento militar superior al promedio. Simplemente nació en el país equivocado. Hitler, que estaba impregnado de racismo, no supo aprovechar a un general tan grande, pero yo soy diferente. Considerando las habilidades de Blasov, era un desperdicio demasiado grande dejarlo simplemente haciendo papeleo o actividades de propaganda en la retaguardia. Como se trata de una guerra en la que está en juego el destino de la nación y de toda la nación, es natural que cualquier recurso que pueda utilizarse deba ser extraído hasta la médula. ¿Cuántos soldados soviéticos han sido capturados por nuestras fuerzas hasta ahora? Unas 70.600 personas. Todas ellas están siendo dispersadas y alojadas en campos de prisioneros de guerra construidos dentro del protectorado polaco. Incluso si solo un tercio de ellos se pasa a nuestro lado, tendremos 25.000 soldados. Incluso si solo mantenemos la seguridad en la retaguardia en lugar de desplegarlos en la primera línea, se pueden desplegar 25.000 soldados adicionales en la línea del frente, por lo que no podemos evitar usarlos si no queremos. ¿Qué tal si reclutamos prisioneros de guerra para formar el ejército de la nueva Rusia que derrocará a la Unión Soviética y la reemplazará? Frente a la Unión Soviética, que tiene una población de casi 200 millones, Alemania no tiene otra opción que quedarse atrás en cuanto a efectivos. Por eso, creo que sería de gran ayuda si reclutáramos voluntarios entre los prisioneros para formar un ejército. Esa es una excelente estrategia, señor presidente. No puedo dejar de sorprenderme por la perspicacia de su excelencia el presidente. Seguro que habrá mucha gente insatisfecha con el actual sistema ruso, por eso creo que habrá muchos solicitantes. No hacía falta mencionar a Keitel, Brauchitsch y Reichenau, y entre los dirigentes del partido nazi, Goebbels, que estaba especialmente interesado en la creación del Ejército Libre Ruso, expresó su apoyo activo. Himmler no se opuso a la creación del Ejército Libre Ruso, aunque dijo que había que tener cuidado porque algunos podían ofrecerse deliberadamente como voluntarios para actividades de espionaje. Al final, todos estuvieron de acuerdo. Green se fue a inspeccionar el vuelo del prototipo del Me-264 y Raeder se fue a visitar la base naval de Stettin, pero creo que sus opiniones no serán muy diferentes. Green rara vez se opone a lo que digo, y Leder es un hombre que tiene poco interés en asuntos que no sean la marina. Tendré que reunirme pronto con Rozaevsky y los líderes del partido fascista ruso. 18 de junio de 1942 Palacio del Kremlin de Moscú, URSS. El ejército del Frente Noroeste, que sufrió un duro golpe a su poder militar además de perder todo el territorio apenas ocupado, fue completamente rechazado hasta la frontera germano-soviética antes del inicio de la Operación Urano. El comandante en jefe del Frente Noroeste, Mayor General Fyodor Kuznetsov, fue despojado de su cargo y convocado a Moscú. También el Frente Occidental y el Frente Suroccidental se estancaron en cuanto comenzó la ofensiva alemana. Menos de un mes después del inicio de la guerra, la frontera entre Alemania y la Unión Soviética volvió a su límite anterior a la guerra. Pravda ocultó completamente al pueblo la noticia de la aplastante derrota y la retirada del Ejército Rojo. Sin embargo, así como la palma de la mano no puede bloquear toda la luz del sol, la noticia de la derrota del ejército del país ya se estaba extendiendo entre los residentes cercanos a la frontera. Las autoridades soviéticas también sabían que no podían evitar completamente la filtración de rumores simplemente controlando la información. Entonces idearon un truco. En lugar de revelar la verdad, mintieron. Pravda informó. El Ejército Rojo logró su objetivo original de destruir la fuerza principal del ejército alemán cerca de la frontera, pero sufrió daños considerables en la batalla con el ejército alemán, y Stapka respondió minimizando el daño a las fuerzas amigas y protegiendo la frontera. Lo desestimó diciendo que se trataba simplemente de un desplazamiento del ejército a la retaguardia para la defensa. Cualquiera podía ver que estaba escrito como un eufemismo para significar que fueron derrotados y se retiraron ante el ejército alemán, pero los nobles rojos del Kremlin sintieron una resistencia extrema a expresar la derrota como una derrota. Para liberarse de la responsabilidad que tendrían que asumir si reconocieran que habían perdido la guerra, trataron de engañar los oídos y los ojos del pueblo con tonterías que no funcionaron. La buena noticia fue que su broma no broma todavía estaba funcionando.
El Partido Comunista incitó al pueblo a decir que se necesitaban mayores esfuerzos que antes para defender al país de los invasores alemanes y llevó a cabo un reclutamiento adicional en gran escala en toda la Unión Soviética. El ejército soviético, expulsado de Alemania, puso sus esperanzas en la línea Molotov construida en la frontera para evitar la invasión alemana, de la que tanto habían hablado. Originalmente, la línea Stalin era una enorme línea de defensa que se extendía por 1835 kilómetros, comenzando en el mar Báltico, atravesando Bielorrusia y Ucrania hasta el Mar Negro, pero Stalin, que conquistó Polonia, ordenó que se construyera la línea Stalin en la recién formada frontera germano-soviética, a pesar de la fuerte oposición de los militares. Lo hizo. Toda la artillería desplegada en la línea Stalin existente fue trasladada a la recién construida línea Stalin en la frontera alemana y, en consecuencia, todos los planes operativos elaborados por el ejército soviético fueron rediseñados basándose en la nueva línea defensiva. Aunque se abandonaron todas las operaciones establecidas anteriormente y se gastó una enorme cantidad de mano de obra, materiales y dinero para construir nuevas líneas de defensa, la guerra de Stalin se retrasó casi un año en comparación con la historia real, por lo que, según la historia, solo se construyó la estructura. La línea tenía algo de material en junio de 1942. Hay varias zonas que aún no se han completado, pero en general, la línea Stalin era una línea de defensa bastante bien completada. Para romper la línea Stalin, que consiste en búnkeres de hormigón, campos de minas, vehículos lanzaantorchas y baterías fijas, el ejército alemán tendría que hacer sacrificios significativos. Zhukov prestó más atención a las fronteras de Hungría y Rumanía, donde no se había construido la línea Stalin. La frontera germano-soviética era relativamente segura porque estaba protegida por la línea Stalin, pero las únicas líneas defensivas a lo largo de las fronteras húngara y rumana consistían en unas cuantas tochkas y trincheras, y solo la mitad de ellas se completaron antes de la guerra. El ejército alemán apuntaría sin duda a Hungría y Rumanía, donde no existe la línea Stalin. Por supuesto. Convencido de que el ataque alemán se concentraría en el frente sur, Zhukov desplegó el grueso de su ejército hacia Ucrania y se preparó para una batalla decisiva contra el ejército alemán. Stalin no cuestionó las conclusiones de Timoshenko y Zhukov. Incluso para alguien sin conocimientos de ciencia militar, la explicación de Zhukov de que evitarían la poderosa línea Stalin y atacarían en dirección a Hungría y Rumanía y rodearían el mar Báltico sonaba plausible. Esto es suficiente para el plan de defensa. Ahora es el momento de discutir los siguientes temas. El enfrentamiento con el ejército alemán puso claramente de manifiesto que la doctrina militar soviética tenía varios problemas, el más representativo de los cuales era la metralleta. Gracias al desprecio de Kulik por las metralletas, la Unión Soviética cometió el peor error de apenas utilizarlas, a pesar de que había creado una arma extraordinaria llamada PPSH-41. Como resultado, el ejército soviético no tuvo más opción que ser rechazado unilateralmente por el ejército alemán con potencia de fuego de infantería, lo que condujo a la derrota en la batalla. Stalin ordenó aumentar considerablemente la producción de metralletas, que hasta entonces solo se producían en pequeñas cantidades. Y también de minas terrestres. Dado que el campo de batalla se había trasladado a territorio soviético, las minas terrestres eran indispensables como medio para detener el avance del enemigo. Es necesario reanudar de inmediato la producción de cañones de 45 milímetros y de 76 milímetros. Lo que más necesita nuestro ejército ahora es artillería barata y que pueda producirse en grandes cantidades en un corto periodo de tiempo. Muchas de las piezas de artillería propiedad del ejército soviético fueron destruidas por la artillería y los ataques aéreos alemanes al comienzo de la guerra o se perdieron durante la retirada. El ejército soviético, que sufría la pérdida de artillería utilizable, necesitaba desesperadamente artillería que fuera barata y pudiera producirse en un corto periodo de tiempo, en lugar de artillería costosa y de alto rendimiento. La artillería de campaña ligera CIS-3 de 76 milímetros, cuya producción se había detenido debido a la oposición de Kulik, recibió altas puntuaciones en coste, rendimiento y productividad, y se reanudó la producción en masa. Aunque el cañón antitanque 53K de 45 milímetros era inadecuado contra los tanques alemanes fuertemente blindados, se consideró que era barato, fácil de producir y adecuado para el apoyo de la infantería, por lo que se reanudó la producción.
Por otra parte, se decidió interrumpir la producción del M-60, que era costoso, llevaba mucho tiempo procesarlo y tenía muchas dificultades en su funcionamiento debido a su excesivo peso. La producción del F-22 también se interrumpió debido a problemas de costos y productividad. El teniente general Vladimir Sudets, comandante en jefe de la Fuerza Aérea Soviética, pidió a Stalin permiso para instalar asientos traseros en el Il-2. El Il-2 necesitaba un asiento trasero para protegerse de los ataques enemigos con más urgencia que combustible adicional. Stalin también aprobó esto. También se reanudó la producción del T-34, que se había interrumpido con la llegada del T-43. El T-43, que tenía numerosos problemas en el combate real y tenía una baja productividad, fue descontinuado y todos los materiales y la mano de obra asignados para la producción en masa del T-43 fueron devueltos al T-34. Tras un debate, se decidió detener la producción en serie del KV-2 y el KV-3. La relación coste-beneficio de ambos tanques era demasiado baja como para depender únicamente de la potencia de fuego. Camarada secretario general. Me refiero a la cuestión de montar un cañón principal de 85 milímetros en el T-34, que usted ya había encargado. Stalin, que durante toda la reunión mantuvo el ceño fruncido porque no estaba satisfecho con nada, mostró interés en lo que dijo Voroshilov. ¿Qué pasó? ¿Tienes los resultados? Sí. Actualmente, el prototipo ya está terminado y solo faltan las pruebas. Y el obús autopropulsado de 203 milímetros también está terminado y se encuentra en fase de pruebas. Eso es bueno. Es difícil enfrentarse a los tanques fascistas alemanes con solo los cañones de 76 milímetros montados en los actuales T-34 y KV-1. ¿Y el camarada Molotov? ¿Cómo fue la reunión con el embajador británico? Molotov, que había sido señalado por Stalin, no tuvo problemas para lidiar con la irritación y la ira de Stalin, que se habían vuelto cada vez más frecuentes en los últimos tiempos. Luego abrió la boca con una sonrisa en su rostro. Sí, camarada secretario. Del embajador británico, exactamente. Cuando Molotov terminó de hablar, la comisura de la boca de Stalin se torció. Solo entonces sonrió por primera vez, como si hubiera hecho sus necesidades. Es un poco tarde, pero me alegro de oír eso ahora. El Imperio Británico, un país donde el sol nunca se pone, sufrió un duro golpe a su orgullo por parte de Francia y Malasia. El primer ministro Churchill trabajó diligentemente para restaurar el orgullo herido del Imperio Británico. Envió la marina para proteger a la India de la invasión japonesa y defender sus derechos marítimos en el Océano Índico. Hicieron todo lo que pudieron para mantener bajo control a Alemania, cuya influencia en Europa crecía día a día. Aunque me remuerda la conciencia porque está engañando al pueblo, qué cabrona. Churchill creía firmemente que, aunque el método fuera un poco difícil, era algo que había que soportar porque era por el bien del Imperio Británico y del orden mundial. Él cree firmemente que la gente tendrá los mismos pensamientos que él y que, incluso si ahora no están de acuerdo, todos lo entenderán más tarde. Sin embargo, no tenía idea de que la Unión Soviética, que decidió presionar a Alemania, sería un músculo tan grande. Incluso en Finlandia estaba preocupada porque mi categoría de peso no me convenía, pero creía que las cosas habrían cambiado un poco ahora que habían pasado 2 años. Sin embargo, en su opinión, la Unión Soviética parecía haber cambiado poco en comparación con hace 2 años. No, solo por los resultados, pensé que había retrocedido. Durante la guerra de invierno continuaron avanzando de forma constante y ejerciendo presión sobre Finlandia, pero aquí el continente corría el peligro de ser atacado. Aunque eran enemigos ideológicos, Churchill, que se había unido a Stalin por un enemigo común llamado Alemania, le golpeó la frente. No puedo creer que tenga que pelear contra los alemanes con esos idiotas. Un dirigente corriente habría cambiado de opinión y habría dado un paso atrás, pero Churchill estaba lejos de ser una persona corriente. ¿Quién es él? ¿No es este un hombre que creó enemigos debido a 2 acorazados, atacó a una nación neutral que se mantuvo firme y afirmó aislar a Gran Bretaña diplomáticamente, pero luego pasó la culpa a otros y anduvo afirmando que no hizo nada malo? Aunque Churchill estaba enojado por la patética capacidad de combate de la Unión Soviética, no abandonó su objetivo de hacer la guerra contra Alemania. Incluso él, que parecía tan alejado del sentido común, reconoció que sería difícil ir a la guerra con Alemania, al menos con solo la Unión Soviética como aliada.
Buscó un aliado para luchar contra Alemania junto a Gran Bretaña. No hace falta luchar bien. De todos modos, no hay ejército en Europa que pueda luchar contra el ejército alemán. Todo lo que hacía falta era un escudo de carne para dispersar un poco el poder del ejército alemán y desviar la atención de Berlín. Un placer conocerlo, señor primer ministro. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que lo vi. La última vez que nos vimos fue hace 5 años. El ministro de Asuntos Exteriores británico, Anton Eden, y Badoglio sonrieron y se estrecharon la mano. Tenemos mucho tiempo, pero tengo muchas preguntas, así que por favor comprendan si voy directo al grano. ¿Sería posible? ¿Qué asuntos tiene el ministro de Asuntos Exteriores británico en Italia? Fin del capítulo 160.